He sido camionero por más de 18 años. He transportado productos agrícolas, chatarra, incluso combustible militar durante los años de sequía. He visto cosas en la carretera que la mayoría de la gente no creería. Cuerpos colgando de los puentes, retenes falsos operados por adolescentes con rifles de asalto y pueblos enteros que quedaron en silencio después de que llegó el grupo equivocado. Pero nada se compara con lo que pasó en 2020 a las afueras de San Fernando, Tamaulipas. Todo comenzó como cualquier otro viaje. Acababa de dejar una plataforma vacía en Veracruz y me dirigía de regreso a Monterrey para recoger un cargamento de rollos de acero. Viajaba ligero, sin presión, y calculaba que estaría en casa en 2 días como máximo. Entonces recibí una llamada de mi despachador, no el representante habitual de la empresa, sino un tipo llamado Goyo con el que ya había trabajado antes. Goyo era uno de esos intermediarios que siempre conocen a alguien. La mayoría de las veces ofrecía trabajos por fuera, turbios pero no peligrosos. Esta vez su tono era diferente. ¿Quieres ganar el triple?, me preguntó. ¿Triple por qué?, le dije. Trabajo rápido, de último minuto. Recoger cerca de Ciudad Victoria, entregar cerca de la frontera, sin papeleo, sin manifiesto. Number solo confía en el proceso. Esa frase, confía en el proceso, debió haber sido mi advertencia. Pero la verdad es que necesitaba el dinero. Mi hijo se acababa de fracturar el brazo. Las cuentas médicas se acumulaban. Y la idea de un pago triple por medio día de trabajo era demasiado tentadora. Acepté. Me mandó coordenadas, no una dirección. Cuando llegué ya era de noche. Un terreno de tierra detrás de una gasolinera en ruinas. 2 hombres estaban junto a un montacargas viejo, ambos armados, sin uniformes, solo jeans, botas y mala actitud. Uno de ellos me dio un teléfono desechable y dijo: «Deja tu celular en la guantera. GPS apagado». Pregunté qué iba a transportar. No respondió. En su lugar subieron 3 grandes cajas de madera a mi plataforma. No estaban aseguradas ni tenían etiquetas. Solo cayeron sobre el metal con un golpe seco, como si estuvieran muertas. Noté algo más. Cada caja tenía una pequeña X roja pintada en un costado, no con plantilla, pintada a mano, como una advertencia. Una vez cargado, uno de los hombres me entregó una hoja doblada con un destino escrito a lápiz. «Este lugar está 15 minutos después de San Fernando», dijo. «Vas a encontrar una bodega. Te metes». Y ya. Dudé. «¿Qué hay en las cajas?». Me miró por primera vez con una mirada fría como el acero. «No son tuyas. Solo entrega. No preguntes». Conduje. Después de 1 hora y media, el camino pasó de malo a inquietante, sin luces traseras delante ni faros detrás. Solo el sonido del motor y esa sensación en el pecho de que algo no andaba bien. Abrí la ventana para tomar aire, pero el olor me golpeó de inmediato. Algo se estaba filtrando de una de las cajas. Era un olor químico, fuerte, ácido, como amoníaco mezclado con carne podrida. Me detuve brevemente cerca de una curva, revisé las correas y fue ahí cuando vi la mancha que salía de una de las cajas. Roja oscura, espesa, aún caliente. Se me revolvió el estómago. Miré alrededor. Ni un solo coche ni una luz, solo el silencio infinito del campo tamaulipeco. Me subí de nuevo y seguí manejando. Entonces lo vi. A unos 40 kilómetros de San Fernando, justo en medio de la carretera. Una camioneta negra estaba estacionada de lado, bloqueando ambos carriles. El motor apagado, las luces muertas. Reduje la velocidad con el corazón latiendo a 1000. 2 cuerpos estaban tirados frente a la camioneta, boca abajo, con charcos de sangre debajo.
Uno tenía el brazo doblado de forma antinatural, el otro estaba descalzo, con la cara en el asfalto, y le faltaba la mitad de la cabeza. Un tercer hombre estaba parado detrás del vehículo. Tenía un rifle, no colgado sino listo para usar. No pidió ayuda, no gritó, solo me miró mientras me acercaba. Escuché la voz en mi cabeza. No te detengas, no viste nada. Apreté el acelerador. El remolque dio un salto cuando pasé por encima de algo blando. Quizás un brazo o algo peor. No miré atrás. El olor en la cabina era insoportable. El silencio, peor. Cuando llegué al punto de entrega, un rancho abandonado sin techo, solo con columnas de concreto y vigas oxidadas. Ya eran casi las 2:30 de la mañana. Había 5 hombres esperando, sin luces, sin palabras. Solo me señalaron dónde estacionar. 4 de ellos descargaron las cajas en completo silencio. El quinto se acercó a mi ventana y me entregó un sobre negro. Ni lo abrí. Solo asentí. Antes de que arrancara, se inclinó hacia la ventana y dijo: «No viste nada. Si alguien pregunta, tú nunca estuviste aquí. Manejé directo a Monterrey y no me detuve ni una vez. Apagué el teléfono desechable y lo lancé a un río cerca de Montemorelos. El sobre tenía 150,000 pesos en efectivo. Sin remitente, sin rastro. Al día siguiente, lo vi en las noticias. Masacre del cártel cerca de San Fernando, 6 muertos. Sospechan intento de interceptación». Una de las fotos mostraba la misma camioneta que vi en la carretera, llena de agujeros de bala, ahora acordonada con cinta amarilla. Los reporteros hablaron de un intercambio fallido de drogas, pero yo sé lo que realmente fue. Eso no fue un intercambio fallido, fue una advertencia. Esos hombres intentaron robar una carga que no les pertenecía y murieron por ello. Desde entonces nunca más acepté un trabajo sin manifiesto. Mantengo mis rutas limpias. Duermo con un ojo abierto y si alguien me hace señas en la carretera, sigo manejando, porque en México a veces lo más peligroso no es el camino, es lo que te ponen en la parte trasera del camión y el silencio que esperan que cargues con ello. He sido camionero de largas distancias por 18 años. Lo he visto todo. Tormentas de nieve en Wyoming, rayos cayendo del cielo en Texas, incluso un tipo tratando de detenerme usando solo calcetas y un sombrero vaquero. Pero nada se compara con lo que viví una noche de octubre en 2017. Estaba transportando una carga refrigerada desde Oklahoma City hasta Barstow, California. Era un viaje apretado, así que tuve que manejar durante la noche para cumplir con el horario. Cerca de las 11:30 de la noche, iba cruzando un tramo de la I-40 en Nuevo México. Ya sabes cómo es. Desierto oscuro a ambos lados, roto solo por las luces lejanas de otros camiones y señales reflectantes cada tanto. Llevaba aguantándome las ganas de orinar como por 1 hora cuando vi un letrero verde descolorido. Salida 197. Gasolinera. Área de descanso. La rampa de salida se veía desierta. Ya había pasado por ahí antes. Sabía que llevaba a una gasolinera abandonada desde hace años, el tipo de lugar que verías en una película de terror. Normalmente no me detendría ahí, pero pensé que sería solo 1 minuto. Me desvié. Mientras mi tráiler avanzaba sobre el pavimento agrietado, vi otro tráiler estacionado al fondo del terreno de tierra, sin luces, sin señales de movimiento. Solo estaba ahí, como un cadáver abandonado. Me estacioné junto a la vieja estación. Las ventanas estaban tapiadas, las paredes llenas de grafitis y las luces de arriba no funcionaban desde hacía una década.
pero justo cuando bajé del camión algo llamó mi atención. Una joven estaba sentada en la acera frente al edificio, abrazando sus rodillas contra el pecho. Tendría unos 20 y tantos, piel pálida, cabello largo y oscuro que le caía sobre la sudadera con capucha, sin coche, sin mochila, solo sentada ahí como si hubiera estado esperando a alguien por horas. Al principio pensé que era una autostopista o que había tenido problemas con su auto, pero no había ningún vehículo cerca y hacía frío, fácil unos 5 grados centígrados. No estaba vestida para el clima. Dudé. Cada instinto me decía que regresara a la cabina y me fuera, pero no podía simplemente dejar a alguien varado. ¿Estás bien?, le grité. No respondió, solo levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, como si no hubiera dormido en días, y sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos, como si miraran a través de mí. ¿Necesitas ayuda?, pregunté dando un paso más. Fue entonces cuando se puso de pie, no de forma gradual. Se levantó de golpe, rápido como una marioneta jalada por hilos, su cabeza ladeada, los brazos colgando. Luego, en un susurro casi inaudible, dijo: «Él todavía está ahí dentro». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Quién está ahí?». Ella levantó el brazo y señaló hacia la gasolinera. Me giré para mirar. El lugar estaba claramente abandonado. Vidrios rotos, estantes colapsados, el techo parcialmente hundido. Sin luces, sin ruidos, no había manera de que alguien estuviera ahí. Cuando me volteé de nuevo hacia ella, ya no estaba. Giré en círculos, nada más que desierto, concreto roto y ese tráiler silencioso al fondo. Incluso rodeé la estación con mi linterna en mano, llamándola. Nada, ni huellas, ni ruido, solo el viento y los latidos acelerados en mis oídos. Regresé al camión y cerré con seguro. Cuando encendí el motor vi algo en el espejo lateral. La mujer estaba de pie otra vez, esta vez justo donde me había estacionado. Solo mirándome, sin moverse. Aceleré con todo. No paré hasta llegar a una estación Loves, 2 horas al oeste. A la mañana siguiente no podía dejar de pensar en eso. Durante el desayuno le conté a otro conductor lo que me había pasado. Se quedó en silencio. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. «Tú también la viste». Él llevaba más de una década conduciendo por la autopista I-40. Dijo que otros camioneros habían reportado cosas similares cerca de la salida 197 a lo largo de los años. Una mujer sola junto a la estación, siempre en silencio, a veces llorando. Un tipo incluso juró que intentó abrir su puerta del copiloto mientras dormía ahí. Al parecer, una joven desapareció cerca de esa salida a principios de los 2000. Fue vista por última vez saliendo de una fiesta en Albuquerque. Su coche fue encontrado vacío, estacionado cerca de esa misma estación abandonada. Sin señales de lucha, sin sangre, sin cuerpo. Solo desapareció. Su familia puso carteles, salieron en las noticias, contrataron investigadores privados. Nada. Tiempo después investigué por mi cuenta. Encontré una publicación vieja de 2014 en un foro. Otro camionero describía haber visto una chica pálida con sudadera cerca de la salida 197. Dijo que le dijo que se fuera antes de que oscureciera. Esa publicación tenía decenas de respuestas de otros conductores que también la habían visto. No sé qué hay realmente allá afuera. Tal vez solo es una historia que los camioneros se cuentan entre sí. Tal vez el cansancio y los viajes nocturnos te juegan con la mente. Pero yo sé lo que vi. Sigo conduciendo por la I-40. Sigo pasando por esa salida. Pero ya no paro ahí. Ni siquiera miro.
Y si alguna vez te toca manejar por ese tramo de carretera de noche y ves a una chica con sudadera gris sentada sola junto a una gasolinera abandonada, sigue manejando. Esto pasó en el otoño de 2019, en un viaje largo desde Phoenix hasta Reno. Llevo más de 15 años manejando camiones y he visto cosas raras en la carretera. Accidentes, climas extremos, incluso un tipo con un disfraz completo de payaso haciendo dedo a las 3 de la mañana. Pero nada me perturbó tanto como lo que viví en la Ruta 95 de EU esa noche. Eran pasadas la 1:30 de la mañana. Estaba en pleno desierto de Nevada, en algún lugar entre Beatty y Tonopah. Ese tramo de carretera no es más que asfalto negro y colinas oscuras sin fin. No hay gasolineras, no hay pueblos, solo desierto y sombras. Mi camión funcionaba bien y tenía el CB en el canal 19. Muchos ya no lo usan, pero yo lo mantengo encendido, por costumbre. Puedes escuchar alertas de tráfico, el clima o a veces simplemente charlar con otros conductores nocturnos para no dormirte. Pero esa noche, la radio había estado completamente en silencio por casi 2 horas. Solo un leve estático y el zumbido del motor. De repente una voz se coló. Breaker 19. ¿Hay alguien ahí? Era una mujer. Su voz era suave, temblorosa, como si estuviera asustada o muriéndose de frío. Tomé el micrófono. Aquí, Bluebird. Adelante. ¿Está bien, señora? Hubo una pausa. Pude escuchar su respiración lenta y entrecortada. Luego dijo, yo no sé dónde estoy. He estado manejando por horas y no puedo encontrar una salida de esta carretera. Me enderecé en el asiento. ¿Qué carretera estás tomando? La 95, creo. Pero está mal. Todo está mal. No hay luces, no hay señales. Solo la misma carretera. Una y otra vez. Se me revolvió el estómago. A veces, el cansancio y la monotonía de manejar pueden jugarte una mala pasada. Pero su voz no sonaba como la de alguien alucinando. Sonaba vacía, como si estuviera atrapada entre el pánico y la desesperación. ¿Estás en un coche? ¿Un camión? ¿Qué estás manejando?, pregunté. No respondió de inmediato, y cuando lo hizo solo dijo, ya no lo sé. Eso me heló la sangre. He escuchado muchas cosas por el CB, conductores enojados, bromistas, hasta alguna que otra historia de fantasmas, pero esto era diferente. Esto no era alguien bromeando. Volví a preguntar tratando de sacar una ubicación, pero lo único que recibí fue estática. Entonces, otra voz se metió en la señal, una voz grave, masculina, áspera como piedras frotándose. Ella no debería hablar contigo. Esa voz no solo sonaba amenazante, se sentía mal. Salió del CB como si estuviera dentro de la cabina conmigo. Me zumbaron los oídos, y juro que el volante vibró como si hubiera tocado un cable eléctrico. Después, silencio, ni estática, ni el zumbido del fondo, solo un silencio frío y pesado. Subí el volumen, cambié de canal. Nada. Me orillé, con el corazón latiendo como loco y revisé la radio. Todo tenía energía. Las luces seguían encendidas. Incluso reinicié el cableado. Nada. Era como si alguien hubiera cortado la señal por completo. Entonces, mientras estaba sentado ahí tratando de entenderlo, la voz de la mujer volvió. Él está detrás de mí. Veo las luces, pero nunca se acercan. Tomé el micrófono de nuevo, ya desesperado. Señora, escuche. Dígame dónde está. Yo iré por usted. Encienda sus luces. Deténgase. Su voz se volvió más baja, temblorosa. Creo que ya no estoy en el mapa. Entonces la voz del hombre otra vez, esta vez más fuerte, más furiosa. Ella pertenece a la carretera. Todo mi tablero parpadeó.
Las luces se atenuaron por un segundo como si la batería se estuviera muriendo. Luego vino la explosión de estática más fuerte que he escuchado. Arranqué el cable del CB de un tirón. Me quedé ahí por unos minutos en medio de la nada con las manos temblando, mirando los espejos por si alguien aparecía detrás de mí. Pero la carretera seguía vacía. Solo el silbido del viento y el clic del motor enfriándose. Eventualmente seguí manejando, pero dejé el CB desconectado. No dormí cuando finalmente paré. Solo seguía escuchando esa voz en mi cabeza. Ella pertenece a la carretera. A la mañana siguiente, llegué a un diner en Tonopah. Algunos viejos camioneros conversaban con café y saqué el tema con cautela. No mencioné a la mujer directamente, solo dije: ¿alguna vez han escuchado algo raro por el CB por aquí? Uno me miró y asintió lentamente. Tú también la oíste, ¿verdad? Resulta que las historias se remontan años atrás. Una voz de mujer, siempre de noche, siempre entre Betty y Tonopah. Los conductores dicen que suena perdida, asustada, como si estuviera atrapada en un bucle. Algunos dicen que murió en un accidente en los años 80. Otros creen que nunca existió, solo algo que el desierto creó para atraer a los que pasan. ¿Y la otra voz? ¿El hombre? Nadie quiere hablar de él. Un camionero dijo que una vez se detuvo a ayudar. Dijo que sus luces se apagaron y cuando volvieron, su camión estaba estacionado en dirección contraria y había perdido 2 horas de las que no podía dar cuenta. Todavía conduzco por la ruta 95 algunas veces al año. Todavía apago el CB cuando lo hago de noche. Sea lo que escuché allá afuera, no era solo una voz, era otra cosa. Y si alguna vez conduces por esa parte de Nevada y tu CB cobra vida de repente, no respondas. En 2017, acepté un trabajo que no debería haber tomado. Esa es la versión corta. La versión larga es la que me quita el sueño algunas noches, incluso ahora. Estaba entre contratos, sentado en un depósito a las afueras de Ciudad Juárez. Había quemado algunos puentes, las cuentas se acumulaban y mi teléfono estaba sin saldo. Entonces un tipo que conocía, se llamaba Rosale, me llamó de la nada. Dijo que tenía un viaje corto de Chihuahua a Nuevo Laredo. Pago fácil, dijo. Sin cruce de frontera, sin preguntas. Demasiado bueno para ser verdad. Llegué a un almacén afuera de Delicias, sin logos, sin personal, solo un tipo y una montacargas. Me entregó un tráiler sellado y un sobre Manila con 20,000 pesos por adelantado. Dijo que el resto me lo mandarían cuando hiciera la entrega. ¿Qué llevas en la carga?, pregunté. Solo me miró y dijo: no es tuyo, solo no lo abras. Debí haberme ido, pero enganché el tráiler, no firmé ningún papel y me fui rumbo al este. Las primeras horas fueron tranquilas. La carretera estaba vacía, el clima bueno, pero algo no encajaba. El tráiler pesaba más de lo normal, carga seca, pero arrastraba como si jalara ladrillos, y cada bache hacía que algo se moviera. Mal. Como si lo que había atrás no estuviera bien asegurado. Cerca de Torreón, me detuve en una zona de descanso para comer algo y orinar. Cuando regresé, había otro camión estacionado junto al mío. Cabina blanca sin marcas. El conductor estaba recargado, fumando. ¿A dónde vas?, me preguntó en español. Nuevo Laredo, le respondí. Entrega rápida, asintió despacio. ¿Llevas la carga con etiqueta roja? Me quedé paralizado. El tráiler tenía una pequeña etiqueta roja en la puerta trasera, sin letras, solo un cuadrado rojo brillante. Hice como que no sabía. No tengo idea, solo hago el trabajo. Apagó su cigarro, se acercó y dijo algo que me heló.
No nos pagan para entregar cosas, nos pagan para desaparecer con ellas. Antes de que pudiera responder, se subió a su cabina y se fue. Volví a la carretera, pero cada kilómetro parecía más largo. No podía dejar de pensar en la carga. Cerca de la medianoche, salí de la autopista cerca de Sabinas Hidalgo, una estación Pemex abandonada donde me había detenido antes, desierta, sin luces, buen lugar para revisar sin que me vieran. Reculé el camión hasta una esquina, bajé y caminé hasta el tráiler. Dudé, pero abrí la puerta un poco. Adentro, apilados del piso al techo, había tambores de plástico negro, industriales, sin etiquetas, sin marcas, pero el olor me golpeó de inmediato. Fuerte, metálico, agrio. Conozco ese olor. Si alguna vez estuviste cerca de un matadero o una escena de crimen reciente, tú también. Sangre. Uno de los tambores tenía una grieta en un lado. Algo espeso y oscuro se filtraba al suelo. Lo toqué. Estaba tibio. Retrocedí. Supe entonces, esto no era solo carga ilegal. Era un mensaje, o una tapadera. O peor, no eran químicos, eran cuerpos. Cerré de golpe la puerta, subí a la cabina y me quedé ahí sentado. Termino el trabajo. Dejo el tráiler. Voy a la policía, pero conocía la verdad. Quien pagó por este viaje tenía ojos en todas partes. Rosales me había tendido una trampa. Si desaparecía, me encontrarían. Si hablaba, me callarían. Así que manejé. Hice la entrega justo antes del amanecer. Un almacén vacío cerca del límite de Nuevo Laredo. Un hombre con chaqueta oscura firmó un documento falso, sin decir palabra, sin dar la mano, sin mirarme. Solo tomó el camión y me mandó el resto del dinero antes de que saliera del lugar. Desenganché el tráiler, volví a la cabina y manejé directo a Monterrey. Tiré el teléfono, vendí el camión una semana después y desaparecí por un tiempo. Nunca más tomé un trabajo anónimo. Y claro que nunca vuelvo a jalar tráileres sellados por dinero. ¿Crees que la carretera es peligrosa por el clima, el terreno o los bandidos? Pero a veces lo más peligroso no está en la carretera, está en lo que arrastras detrás. Y créeme, a veces la carga no está para ser entregada, está para enterrarte. Esto me pasó a principios de 2018, transportando carga de Mazatlán a Monterrey. Había hecho esa ruta docenas de veces, por la Sierra Madre, subiendo la carretera 40, también conocida como el Espinazo del Diablo. Carreteras retorcidas, acantilados empinados y un clima que puede cambiar en un segundo. Era tarde, pasaba de la medianoche, y estaba en algún lugar fuera de Durango. Iba apurando para ganar tiempo antes de que llegara una tormenta. La mayoría de los conductores evitan ese tramo por la noche, pero pensé que conocía la carretera lo suficiente. Gran error. Al subir a las montañas empezó a entrar niebla, densa, húmeda y antinatural. Apenas podía ver unos metros delante. Hasta los reflectores de la carretera parecían apagados, como si la luz no quisiera viajar. El aire se sentía pesado, como si manejara bajo el agua. Entonces la radio chisporroteó. ¿Algún conductor escucha? ¿Algún conductor por ahí? Tomé el micrófono. Aquí el Diablo Verde, te escucho. Ese es mi apodo, Diablo Verde. Lo uso desde 2009. La voz que respondió sonó extraña, rígida, como alguien tratando de sonar a camionero, pero sin lograrlo. Ten cuidado en el túnel, no entres, está abierto. Ten cuidado en el túnel, no entres, está abierto. Pausé. ¿Cuál túnel?, pregunté. Hay varios túneles en esa carretera, pero no estaba cerca de ninguno. O al menos eso creía. Está abierto, pero no debería estarlo. Está abierto, pero no debería estarlo.
luego silencio. La señal se cortó al instante. Sin estática, sin clic. Simplemente desapareció. Me sentí inquieto, pero seguí. Pensé que era una broma o alguien borracho. Pero 15 minutos después doblé una curva y vi algo extraño. Un túnel. Largo, negro y completamente abierto. Lo único es que no hay ningún túnel marcado en esa zona. Revisé el GPS. Nada. Solo montaña sólida. Sin señales de obra, sin luces de advertencia, sin barreras. Solo un túnel donde no debería haber uno. Pero la carretera giraba justo hacia él, como si siempre hubiera estado ahí. Me detuve. Todos mis instintos me gritaban que no entrara. Puse las luces de emergencia. Bajé y caminé unos pasos hacia adelante. No se escuchaba nada. No había viento. El túnel estaba más frío de lo que debería y había un olor raro, como piedra húmeda mezclada con algo quemado. Volví a radio. ¿Quién habló del túnel? ¿Quién eres? Nada. Pensé en dar la vuelta, pero la carretera era demasiado estrecha para retroceder con mi carga. Así que recé una oración. Subí a la cabina y avancé despacio. En cuanto mis llantas delanteras cruzaron el umbral, mis luces bajaron de intensidad. No se apagaron, solo bajaron, como si algo dentro del túnel absorbiera la electricidad. Seguí avanzando, lento y tenso. El túnel no tenía luces ni marcas, solo piedra pura y oscuridad absoluta. Entonces noté las paredes. No estaban terminadas como un túnel moderno. Parecían talladas como si alguien las hubiera picado a mano. Podía ver marcas en la roca, profundas, desiguales, como garras. Mientras más avanzaba, más apretado se sentía. No físicamente. El túnel mantenía el mismo ancho, sino en mi mente, como si el espacio a mi alrededor se encogiera. Mi pecho se apretó. Empecé a sudar a pesar del frío. Entonces la radio volvió a encenderse. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. Pero esta vez no era una voz. Era mi propia voz, reproducida por el CB, distorsionada, resonando de vuelta hacia mí. Pisé el freno de golpe. La cabina tembló y todas las luces se apagaron. Por dentro y por fuera. Estaba en un camión muerto dentro de un túnel que no debería existir, con mi propia voz resonando en la radio. Intenté arrancar el motor. Nada. Segundo intento. Nada. En el tercero por fin arrancó. Puse primera y pisé a fondo. 10 segundos después ya había salido del túnel. No había niebla, no había estática. Solo el aire limpio de la noche y las estrellas arriba. Miré en el espejo. El túnel había desaparecido. Solo roca sólida detrás, como si nunca hubiera estado ahí. No paré hasta llegar a un puesto de control cerca de Gómez Palacio. Uno de los oficiales me vio la cara y preguntó si estaba bien. Le dije que me había equivocado de camino cerca de Durango. Me miró raro y dijo: "No hay camino equivocado ahí afuera. Solo está la carretera. Si entraste y saliste, tuviste suerte". Desde entonces he preguntado a otros camioneros. Algunos han escuchado las historias. Un túnel que aparece donde no debería. Un lugar donde la carretera no nos pertenece. Dicen que está ligado a algo muy antiguo, antes de las minas, incluso antes de los nativos. Un lugar que se abre solo para ciertos conductores, y no todos vuelven a salir. Sigo pasando por Durango, pero nunca de noche.